Hoy vamos a ver a qué llamamos ángulo. Se llama ángulo a la porción del plano limitada por dos semirrectas. Si observamos acá, sobre la mesa, que tiene una forma plana, está apoyado un abanico. En el abanico yo tengo el punto donde se unen los extremos del abanico, se llama vértice. Se llama vértice. Y los extremos del abanico, la barrita que está en los extremos del abanico, se llama lado. Entonces, tengo el vértice y los lados. Y la tela que cubre el abanico es la amplitud. Me marca la amplitud o la abertura, pero que ya no es un elemento del ángulo, sino que me marca la amplitud. Y esto es lo que ustedes van a marcar en los ángulos. Cuando yo les pido marquen la amplitud o la abertura, van a marcar con un lápiz de color la abertura del ángulo. Entonces, el ángulo que es una porción del plano limitada por dos semirrectas, llamada lado. Y el punto que une esas semirrectas o esos lados se llama vértice, que está en el extremo, en las esquinas. Bueno, los ángulos de acuerdo a su amplitud o su abertura se clasifican de varias maneras. Pueden ser agudo, recto, obtuso, llano, de un giro o bien nulo. Pero para ello nosotros vamos a usar un ángulo modelo. Entonces fíjense acá, todos los ángulos que midan igual que este es el ángulo modelo. Todos los ángulos que midan igual que este se llaman rectos y miden siempre 90 grados. Los ángulos rectos miden siempre 90 grados. Y los ángulos se miden en grados. Entonces la unidad es grados. Fíjense, al numerito yo escribo 90 y el cerito arriba quiere decir grado. Ahí se lee 90 grados. Entonces todos los ángulos que midan igual que este ángulo modelo son rectos. ¿Y cuánto mide siempre un ángulo recto? 90 grados. De acuerdo a su amplitud, todos los ángulos que midan menos de 90 grados son agudos. Son agudos. Por ejemplo, acá ustedes se van a hacer un ángulo para marcar ángulo. Van a hacer, por ejemplo, con regla. Van a poner en los extremos de la regla, fíjense esa regla que viene perforada, un ganchito, puede ser mariposa o lo que tengan, lo unen y con eso le va a ayudar a verificar o comprobar el tipo de ángulo. Por ejemplo, todos los ángulos que midan menos de 90 grados, fíjense acá ya me está marcando. Yo voy a poner el vértice ahí. Miren acá, este ángulo, este es el lado, este es un lado, este es el vértice y este es el otro lado. Y este sería la amplitud o la abertura. Como este ángulo, este lado terminó acá, este ángulo mide menos que este, que mide 90, entonces es un ángulo agudo. Igual si yo lo pongo ahí, también mide menos de 90 grados y también sigue siendo agudo. Sigue ahí, también mide menos de 90 grados, también es agudo. Lo pongo ahí, fíjense, si yo lo pongo así ya, fíjense ahí, ya mide lo mismo que el de 90 grados. Por lo tanto, este sería un ángulo recto ya. Ahí ya sería un ángulo recto. Cuando forma un ángulo de 90 grados y tiene la forma de una L mayúscula de imprenta, una L mayúscula de imprenta, sería un ángulo recto. Fíjense en ángulo recto, aquí está el ángulo modelo. Yo lo pongo ahí, fíjense, y coinciden en los lados, ¿ves? ¿Y dónde más vemos el ángulo recto? En las escuadras, fíjense, en una escuadra, fíjense acá, si yo apoyo ahí el ángulo modelo, fíjense, en esta esquina se formó un ángulo recto. Y todos los ángulos que midan más de 90 grados, pero menos de 180, van a ser ángulos obtusos. Fíjense acá, yo voy a poner la regla ahí y luego voy a poner el ángulo modelo. Fíjense en el ángulo modelo. Este lado ya es mucho mayor la abertura o la amplitud, entonces un ángulo obtuso. Fíjense, un ángulo obtuso. Entonces, todos los ángulos que midan más de 90 grados y menos de 180 son obtusos. Y si miden dos ángulos rectos, fíjense, dos ángulos rectos, que es el doble de 90 grados, fíjense, si yo doy vuelta, acá entra dos veces el ángulo recto, el ángulo modelo, entra dos veces, es un ángulo llano. Fíjense, un lado va para un lado y el otro lado va para el otro sentido. Entonces, se llama ángulo llano. Y los ángulos llanos siempre miden 180 grados. El ángulo llano siempre mide 180 grados. Y si miden
si da una vuelta completa, fíjense, yo ahora acá la regla la hago dar vuelta, sigo moviendo la regla, fíjense, la hago dar vuelta hasta que se cierra totalmente, forma un ángulo de un giro, y los ángulos de un giro miden 360 grados, o sea, para que sea un ángulo de un giro tengo que hacer dar vuelta uno de los lados, uno de los lados tienen que mover, mantengo firme, doy vuelta, 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 fíjense ahí, da vuelta, 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 hasta que se vuelve a cerrar, y ya una vez que se ha vuelto a cerrar, juntar los dos lados, de una vuelta completa se llama ángulo de un giro. ¿Y dónde lo vemos eso? En la circunferencia, todas las figuras circulares, ¿sí? De un giro. Entonces, ángulo de un giro o de 360 grados también se dice. Entonces, de acuerdo a la amplitud, los ángulos se clasifican en agudo, recto, obtuso, llano. Y para ello nosotros usamos el ángulo modelo, ¿sí? Que en este caso es este. Y lo que van a hacer ustedes es calcar sobre, puede ser un papelito, pues acá en este caso yo saqué de envoltura de donde vienen los zapatos, y si no, en una hoja de papel manteca van a calcar el ángulo modelo, van a dibujar, trazar con regla el ángulo modelo, y si no, sobre un papelito van a poner, no, que no tenga papel de calcar o papel manteca, van a tomar una hojita, van a dibujar trazar con recta el ángulo recto, y después le van a pasar con un dedo, van a embeber un poquito el dedo en aceite y lo van a pasar y lo van a hacer secar, nada más que esto va a llevar tiempo en que se seque, ¿sí? Y le va a permitir medir ángulos. Por ejemplo, yo acá ya tengo acá varios ángulos construidos, lo vamos a clasificar. Este sería el ángulo modelo. Miren acá con este lo vamos a ver mejor. El ángulo modelo. Todos los ángulos que miden, si miden más de 90 grados, quiere decir que el ángulo es obtuso, ¿sí? Que es más de 90 grados, pero menos de 180. Entonces el ángulo que está abajo es obtuso. ¿Por qué? Porque fíjense, el lado final o el lado terminal sobrepasa el ángulo modelo. Si mide menos, fíjense acá, el lado de acá, que está de color rojo, no pasó al lado final del ángulo recto. Entonces es un ángulo agudo. Si mide menos de 90 grados, quiere decir que es agudo. Fíjense ahora acá, yo voy a poner acá de acuerdo a la posición. El ángulo puede estar en cualquier posición, no siempre va a estar de una sola posición. Fíjense acá, este ángulo mide, el de abajo mide lo mismo que el ángulo modelo, por lo tanto este es un ángulo recto. ¿Y cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. Vamos a ver qué pasa con este. Yo siempre hago coincidir el vértice y un lado, y observo qué pasa con el otro lado. Fíjense, coinciden los lados, coincide también la amplitud, por lo tanto mide lo mismo que el ángulo modelo. El ángulo modelo lo mismo que el ángulo recto. ¿Y los ángulos rectos cuánto miden? 90 grados. Entonces, este es un ángulo recto. Todos los ángulos rectos siempre miden 90 grados. Ahora vamos a ver qué pasa con esto. Hago coincidir un lado y un vértice. Y observo, fíjense con el papel de calcar ahí, que el ángulo por debajo, el ángulo de abajo que es de color rojo, fíjense, mide menor que 90 grados. No sobrepasa el ángulo 90, por lo tanto es un ángulo agudo. Los ángulos agudos miden más de 90 grados, perdón, los ángulos agudos miden menos de 90 grados. Si miden entre 0 y 90 grados. Y vamos a observar acá qué pasa. El ángulo modelo, fíjense acá, el lado final, si yo lo doy vuelta, coincide dos veces, entra dos veces en el ángulo, en este ángulo. Entonces, este es un ángulo llano. ¿Por qué? Porque hay dos ángulos rectos en este. Entonces, el ángulo recto mide 180 grados, es el doble del ángulo recto. El ángulo obtuso, fíjense acá, este es un ángulo obtuso, fíjense, hago coincidir el vértice y un lado. Y observo, y el otro lado, acá, observo, sobrepasa al ángulo modelo. Entonces quiere decir que mide más de 90 grados. Si mide más de 90 grados, pero menos de 180, es un ángulo obtuso. Entonces el ángulo recto es el ángulo modelo y me sirve para comparar y medir de esta forma, ¿sí? Nosotros vamos a medir de esta forma nada más este año. Después el año que viene ustedes van a ver cómo se miden con un instrumento llamado transportador los ángulos, ¿sí? Entonces los ángulos de acuerdo a su amplitud se clasifican en agudo, recto, obtuso. Por ejemplo, este que está acá es obtuso porque mide más de 90 y menos de 180. Este es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados, por lo tanto es agudo. Este mide lo mismo que el modelo.
y por lo tanto esto es un ángulo recto. ¿Y cuánto mide un ángulo recto? Siempre miden 90 grados. Este también es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque mide lo mismo que el ángulo modelo. Siempre hago coincidir el vértice y un lado y comparo qué pasa con, y observo qué pasa con el otro ángulo, o con el otro lado, perdón. ¿Qué pasa con el otro lado? Si coincide, quiere decir que entonces que mide lo mismo que el modelo, por lo tanto es un ángulo recto. En cambio, si el otro lado no coincide, si queda por debajo, quiere decir que el ángulo es agudo. Entonces el ángulo agudo siempre mide menos de 90 grados. En cambio acá, fíjense, yo coincide un vértice y un lado. Y el otro lado sobrepasa al lado del ángulo modelo. Por lo tanto, este es un ángulo obtuso. Y los ángulos obtusos siempre miden más de 90 grados y menos de 180.